Buenos días. El capítulo 2 del texto de Leligua y Scangarello refiere a la constitución del sujeto psíquico, o sea que presentan rudimentos o nociones generales de la perspectiva psicoanalítica. Igual, antes van desgranando, digamos, esta idea de que justamente desde el nacimiento, dicen las autoras, el sujeto se encuentra inmerso en una compleja red de relaciones, ¿sí? En una trama de vinculaciones reales. Yo voy a ir tomando puntualmente cómo aparece en el texto para que ustedes también se vayan ubicando y brindando ejemplos para posibilitar una articulación posible. De ahí es que a partir de esta trama el sujeto se va constituyendo, ¿sí? O sea que, ¿por qué, se preguntan ellas, tenemos que conocer a este sujeto? ¿Sí? Justamente para poder comprender los aportes de la psicología y mejorar nuestra tarea o nuestro oficio como docentes. Entonces, definen al sujeto como un ser que conoce y opera en el mundo, según cómo se posiciona en la relación con los otros. Y esta constitución va a tener que ver, dicen las autoras, con el contacto con los otros. Ahí deviene justamente esta idea de las funciones. Hablan de la función materna y de la función paterna, ¿no? Y que este proceso de constitución del sujeto va a pararse, por decirlo así, en la idea de que este sujeto es un sujeto sujetado. ¿Qué significa esto? Es un sujeto sujetado a un orden biológico, ¿sí? Nacemos mujer, nacemos varones, con determinadas características, ¿sí? Hay una sujetación también a una estructura psicológica, que justamente sería, qué vínculos, qué relaciones tuvimos desde nuestra más pequeña infancia para ser lo que somos, ¿sí? Y estamos sujetos a un orden social, a un orden que en nuestro caso, imagínense, en esta pandemia que estamos viviendo, muchos estudiosos, investigadores, van a decir que esta pandemia fue provocada por, cómo vivimos, qué producimos, qué consumimos, ¿sí? Desde ya dentro de un sistema capitalista, ¿no? Entonces, el sujeto al nacer se encuentra con otro, ¿sí? En este primer encuentro, con este primer gran otro que es la madre, nuestra madre no solamente nos alimenta, sino que nos acaricia, nos dice qué hermoso bebé, y eso se va incorporando, digamos, inconscientemente en la memoria, ¿sí? Aquí el otro, van a decir las autoras, aporta sentidos y significados, ¿sí? Y que en este vínculo fundante se va instaurando el deseo. O sea que el deseo no viene con nosotros, sino que se constituye a partir del contacto con los otros, ¿no? Entonces este deseo, para los autores y para la perspectiva psicoanalítica, nunca se satisface, ¿sí? Se podría decir, como dicen las autoras, que todos los anhelos que tenemos se enlazan en esas primeras experiencias que para Freud fueron experiencias de satisfacción. No lo dice ahí en el texto, pero en los estudios de Freud se indica que en este primer encuentro con el otro hay un momento, que no sabemos cuándo es, si a las 5 horas de nacer o a los 2 meses, que se produce una primera experiencia de satisfacción, que sería una experiencia vinculada a los sentidos. Sería no solamente el gusto de la leche de mamá, sino que el olor de mamá, una cuestión auditiva, cuando mamá nos dijo qué hermoso bebé, mirá qué lindo que es, y una cuestión, digamos, táctil, por decirlo así, de cómo nos meció mamá para darnos la teta. Entonces eso es una primera marca, es una primera experiencia de satisfacción, de placer, dice Freud, que ha quedado marcada. Entonces, educar para las autoras significa múltiples aprendizajes, ¿no? Y para ellos es indispensable, dicen ellas, el deseo de aprender, el deseo de saber, el deseo de informarse, de conocer, de experimentar. Este deseo es el motor de la conducta, ¿sí? Y del pensamiento y de la producción intelectual.
y tiene un anclaje, lo saco textual de nuevo, en el plano afectivo del deseo y en la posibilidad de orientar las acciones para su satisfacción. De allí es que la producción de la subjetividad sea la manera en que cada sociedad determina la constitución de los sujetos con finalidad de integrarlos al medio. Y es una socialización, dirán las autoras, que está regulada por los centros de poder, ¿sí? Las posibilidades de cambio y el surgimiento de nuevas subjetividades tendrá que ver con el establecimiento de nuevos modelos discursivos. Y ahí está el lenguaje, ahí están las significaciones, ahí están los cambios. O sea, cuando hablamos de familia, para ustedes como futuras jardineras, ya no vamos a hablar de esa familia modelo, ya no vamos a hablar de papá, mamá, nena y nene, papá trabaja y mamá ama de casa. No. Hay nuevas configuraciones familiares, ¿sí? Hay nuevos elementos que a nosotros nos permiten trabajar de otro modo, y esos son los cambios que operan a nivel de la subjetividad, ¿sí? Cuando refiere a los vínculos humanos, volvemos a esta idea de qué pasa con los otros significativos, ¿no? Aquí van a decir las autoras, se producen mecanismos inconscientes en los vínculos pedagógicos. ¿Cuáles son estos mecanismos inconscientes? Serían que justamente a partir de los intercambios obtenidos con el otro, de pronto hay proyecciones, de pronto hay sentimientos, modos de relación que, pueden operar para favorecer la constitución de la subjetividad o para obturarla. Ahí es cuando ellas ponen en juego determinados conceptos como son el de transferencia, que tiene que ver con el tipo de atención e interés que presta el docente a los pibes, a las pibas, y qué proyecciones inconscientes puede haber. ¿Por qué nos hemos enamorado de nuestra maestra jardinera? ¿Por qué nos hemos enamorado de nuestra maestra de la primaria, de primer grado? Ahí hay proyecciones, ahí hay también discursos que felizmente se están, corriendo. Hace 40, 30 años todavía se hablaba de la maestra como la segunda mamá. Nosotros decimos, la familia en este punto tiene que ver con la introyección de determinados valores y normas, pero la escuela tiene otra función, ¿sí? Entonces, se habla de la transferencia, se habla de la identificación, que dicen las autoras es un proceso psicológico inconsciente por el cual el sujeto incorpora cualidades del otro y lo transforman parcial o totalmente. Y esta identificación es necesaria totalmente para la constitución de la subjetividad, porque ellas diferencian una identificación primaria, que sería la que el nene tiene con el padre y la nena con la madre, ¿sí? En lo endógeno familiar, y la identificación secundaria, que tiene que ver con el mundo social, con las instituciones. Y finalmente, el concepto de sublimación, que significa poder encauzar una determinada energía, que para Freud es una energía sexual, transferirla o traspasarla a otros objetos que son los objetos de la cultura, ¿sí? Y esto va a tener que ver con el deseo, va a tener que ver con esta pulsión por saber del niño, que habrá que ver cómo se da este traslado. Bien, este es un primer video del capítulo 2 de Leligua y Scangarello. Haremos otro para mencionar aspectos salientes de la perspectiva de Freud. Buenos días.